En Colombia, más de 10 millones de personas han sido registradas como víctimas de conflicto armado según el Registro Único de Víctimas. El desplazamiento forzado continúa siendo el hecho victimizante más reportado en el país. Detrás de cada cifra existe una historia. La de Olimpo Álvarez Martínez no solo habla de violencia y desplazamiento, también habla de memoria, familia y de una vida que tuvo que reconstruirse lejos de su tierra. Mi nombre es José Olimpo Álvarez Martínez, soy de Guayabal de Síquima, Cundinamarca, un pueblo cerca aquí a Bogotá. Actualmente estoy trabajando aquí en Bogotá ya varios años, hartos. Estoy trabajando en una empresa de alimentos, soy operario y pues ese es como mi transcurrir ahorita, actualmente. En su época, bueno, éramos numerosos, éramos 8 hermanos, vivíamos pues todos a la par del núcleo familiar allá. Yo me vine de Guayabal de Síquima cuando tenía 18 años y medio, me vine para Bogotá. Me vine porque me reclutaron para el servicio militar. En esa época el servicio militar era obligatorio, entonces pues quería prestar servicio militar y pues vine. Ese fue como el primer paso para salir de mi casa, del lado de mis padres. Éramos pues bien unidos porque digamos, en las festividades de fin de año nos reuníamos en la finca, compartíamos, los que trabajaban aquí en Bogotá iban, no, nos reuníamos todos, era algo muy bueno, muy acogedor. Eran como esas fechas que uno esperaba que llegaran para estar todos en casa. Pero mi papá no tenía una, tenía varias fincas allá, en Guayal de Síquima, en la vereda de Manoa, muy cerca al casco urbano del pueblo, que es relativamente cerca. Yo estaba recién salido del ejército, yo me he devuelto para el campo. Entonces ya pues estaban los rumores de que habían grupos pues a margen de la ley que estaban por ahí en las veredas. Una vez yo iba con un señor, la primera vez que me encontré con ellos, por decirlo así, me encontré con un grupo de muchachos, nos pasaron un volante y entonces nos dijeron que ellos eran del Frente 22 de la FARC, que estaban en la región, que iban a estar por ahí, que iban a organizar las cosas. Ahí fue cuando sentí como el primer contacto con ellos. Pues claro, uno se asusta porque pues uno veía en noticias cosas que pasaban, pero jamás uno pensó que eso le iba a llegar al patio de la casa, ¿no? Mi hermano mayor y el otro mayor trabajaban con el Estado, trabajaban con el DAS. Entonces, de pronto eso afectaba a mis hermanos que estaban allá, porque iban a pensar que uno era informante de mis hermanos, por decirlo así. Como te digo, yo presté mi servicio militar y yo me quedé aquí en Bogotá. O sea, alguna vez mi mamá me dijo, no, busque trabajo en Bogotá, que se va a quedar por acá. De pronto eso me salvó la vida. Estaba el Frente 22 y por otro lado había paramilitares. Que la guerrilla asaltó el Banco Agrario. Eso creo que fueron 2 veces que pasó eso allá. Entonces, debido a eso, pues ya, o sea, ya era mucha la fuerza de esa gente que había por ahí, porque ya había restricción, ya uno no podía andar después de las 6 de la tarde, ya como que uno aprendía a convivir con ellos, pero había cierto temor, claro, el temor siempre eso, porque aparte, digamos, de lo que pasó con mis hermanos, vivieron más muchachos, más personas que murieron de mi pueblo. Fueron amenazas de parte que le mandaban a mi hermano mayor, le mandaban mensajes, razones que bajara, que necesitaban hablar con él. Como te digo, mi hermano mayor trabaja en esa época en el DAS. Tuve otro hermano que te comento que también estaba en el DAS, pero él también lo asesinó la guerrilla, pero en otra parte de este país, en el Putumayo. Entonces, en base a eso, pues a mi hermano mayor sí le mandaban razones, que bajaran, que necesitaban hablar con él, porque pues esa gente se enteraba de lo que hacía toda la familia. Entonces, pero mi hermano pues no se prestó, él nunca bajó por allá. Entonces fue algo que pues tal vez fue para bien, ¿no? Sí, claro, a mis hermanos los cogieron a la fuerza un sábado y le dijeron a mis padres que en la tarde tenían que irse de la finca y dejar todo tirado. Entonces un golpe duro,
eh, ¿cómo te digo? Fuerte, o sea, es algo que en el momento es de temor, de susto, claro, uno quiere salir corriendo, pero saber que, digamos, mis padres venirse para Bogotá y dejar todo tirado allá, la muerte de mis hermanos, eso es algo que no, que en el momento lo hiere a uno mucho, o sea, de ellos de estar allá en el campo y venir a encerrarse, por decirlo así, aquí en una habitación. Cuando tú encierras un ave, por decirlo así, o sea, coges un animalito del campo, lo encierras en una jaula, eso se deprime. Entonces, digamos, el estado de ánimo cambia. Mis papás yo los vi muy agotados, mi papá eso lo afectó mucho y en parte yo digo que eso también lo llevó a que él falleciera, porque mi papá pues falleció ya hace como unos 10 años, 11 años. Mi mamá está pues bien en el sentido porque está viva, que no estaba enferma, pero ya está bastante mayor. Le duele y la hace llorar, a uno también como que le da sentimiento y saber que fueron personas que yo digo, fueran sido muchachos malos, que le hubieran hecho daño a la sociedad o que hubieran sido malas personas, pues uno dice, bueno, lo merecían, pero no, ellos eran buenos tipos, no porque hayan sido mis hermanos, ellos le ayudan a mis padres, entonces yo digo, ¿por qué ellos no tuvieron la oportunidad de tener su familia, sus esposas, sus hijos, qué sé yo, ¿no? Y que mis papás de pronto, mi papá yo pienso que estaría vivo si no hubieran pasado esas cosas. Yo las miro, hay veces yo miro las actas de defunción de ellos, como por recordarme la fecha, la hora, lo que pasó, pero no sé, o sea, tal vez sí mucho significado, pero ya miro por ahí y la paso. O qué saco yo de todo eso que he vivido, ¿no? Entonces, para mí es como un libro, por decir algo, y decir que yo fui un capítulo de ese libro, y ese libro aún no se ha podido cerrar, porque si nos damos cuenta, este conflicto lleva muchos años, lo de mis hermanos fue hace 28 de años, 23, 24 años, y todavía hay guerrilla en este país, todavía hay masacres, todavía hay desplazados. Entonces el libro no se ha cerrado. Bueno sería que ya se cerró y que eran ya todos esos problemas se solucionaron. De pronto que no hayan grupos al margen de la ley, que se acabó eso, pues rico fuera. Pero sigue. Entonces eso es como ser yo un capítulo de ese libro. En Colombia, las cifras del conflicto armado siguen creciendo, pero detrás de cada número existen historias, familias y memorias que aún permanecen vivas. Olimpo Álvarez continúa trabajando y reconstruyendo su vida lejos de la tierra donde creció, mientras aún conserva el recuerdo de sus hermanos, José Ananías, Miguel Ángel, John Alexander y Jesús Agapito, asesinados en medio de la violencia armada. Más allá de las cifras, su historia refleja la de miles de familias colombianas que todavía esperan verdad, memoria y justicia.